sopas, el durazno, el talitas y algo más. Se me encendió la guitarra en las noches demasiado. Un saludo para Me dijo para todos, Maciá. En primer lugar, acá he visto una comisión y entonces yo quiero aclarar cómo encontré yo, en el momento que llegué, cómo encontré la obra del Templo Nuevo, porque de la Casa Nueva ni se hacía mención en aquel momento. Cuando yo llegué, había un montón de ladrillo, unos miles de ladrillo, junto a un tejido de alambre. Y allí recuerdo que se pagaba 15 pesos el 1000 de ladrillos. Y yo llegué a comprar inclusive por intermedio de Gerardo Vittori, de Don Bachi, que decían entonces, y lo más se van a acordar por el sobrenombre, él me vendió también 5.000 ladrillos a ese precio, a 15 pesos el 1000. Así que saquen ustedes la conclusión cuánto puede haber ganado el ladrillero a ese precio. Pero la verdad era que eso es el precio del ladrillo, que después, más adelante, a medida que fui comprando ladrillo, llegué a pagar 25 pesos el 1000. Eso era lo máximo que yo alcancé a pagar por el ladrillo. Bueno, yo llego y me encuentro indudablemente con una comisión pro templo que estuvo allí presente en el recibimiento. Estaba el padre Llanó, estaba don Miguel Ángel, don Oscar Alacino, Ángel Bellot, Celestino Bruti, el doctor que era presidente de la comisión era el doctor Covaleda. Él era el presidente de la comisión. Y no recuerdo en este momento quién era el secretario, no lo recuerdo, pero sí que estaba don Francisco Rosomando, era el tesorero. Bruti Celestino era un vocal, Ángel Belliot era un vocal, y Rébora Oscar también era un vocal. Se ha omitido en una comisión el nombre de José Alonso, que estoy completamente seguro que formaba parte de esa comisión, y por otra parte don Ángel Belliot, el carpintero, el italiano, y había un hombre representante del campo que era Ramón Riedel. Ramón Riedel formaba parte de esa comisión. Bueno, cuando yo llego me encuentro con la novedad de que el padre Llanó estaba convencido que un templo nuevo no se podía hacer, que no había con qué hacerlo. Y él pensaba prolongar la iglesia vieja abriendo un poco más. Tenía en aquel momento, la iglesia sigue teniendo 13 metros por 7. Y él quería entonces hacer otros 13 metros o 10 metros, pero ensancharlo a 9 metros. En vez de 7, 9 metros. Ese era el pensamiento de él, porque él sostenía que era imposible hacer un templo nuevo. Bueno, cuando llegué con eso. Y recuerdo que la primera reunión que yo hice, llamé a la comisión pro templo, terminantemente dije, hay que hacer una iglesia nueva. Y entonces me dijeron, ¿de dónde sacamos un plano? ¿Quién nos va a hacer un plano? ¿Cuánto nos costará un plano? Y entonces yo conocía muy bien, tenía muy buena relación con Miguel Ángel Amoroto de Villaguay, que nos hizo el plano para la casa parroquial de Villaguay, que en su momento fue la mejor casa parroquial de Entre Ríos, con 7 dormitorios arriba, así que era grandecita.
y abajo escritorios, tenía 4 escritorios por falta de uno. ¿Y cuánto nos cobró Miguel Ángel Amoroto? Ni un centavo, ni un centavo. Bueno, yo le aviso que mi relación con don Miguel Ángel me nombró que yo era el responsable de la edificación. Así que él permanentemente no estaba. El que tenía que estar permanentemente era yo. Y acá me acuerdo de algo que muestra lo que era Miguel Ángel Amoroto. Viene uno que hace la parrilla, un parrillero, viene de Buenos Aires. Y estábamos arriba, estaba Amoroto, estaba yo por un lado y este hombre, y le habla a Amoroto, que para él era él el que hacía la obra, dígame, de cada 3, de cada 4, 1 o 2. ¿Y qué quiere decir? Y Amoroto le dijo, ¿por qué no le pregunta a este señor que es el dueño? Y le pregunta a Amoroto, ¿qué significa? Me pregunta si de cada 4 tiene que sacar 2 fierros o sacar 1 nomás. Y así se hacían las obras. Bueno, aquella obra se hizo como debía hacerla con el plano que había hecho en Miguel Ángel Amoroto. Bueno, en realidad el plano de Amoroto tenía un 20% más de largo y un 20% más de ancho. Yo me convencí que tan grande no la podíamos hacer. Y entonces hablé con Amoroto y me dijo, vamos a bajar todo un 20%. Y consecuentemente todos los materiales, los hierros que había que hacer, las columnas, etcétera, todo tenía que tener un 20% menos. ¿Me entiende? Bueno, fuimos iniciando la obra. Todavía el doctor Covaleda, cuando se fue a Rosario, se habían hecho los cimientos. El que trabajó en la iglesia fue Greme, don Carlos Greme. Él hizo prácticamente toda la iglesia, la terminó, la comenzó y la terminó él. Y a decir verdad, había la parte de abajo, lo que llamaban la zapata. La zapata tenía 80 centímetros de ancho por 20 de alto de hormigón. Por 20 de alto de hormigón, y donde debían ir las columnas tenía 1,20 por 1,20 y con 20 centímetros también de hormigón. Esa era la base de las columnas. Bueno, se levantó todo el cimiento, se hizo todo, y 2 columnas. El 50, no, el 57. El 57, no, eso el 56, ya voy a decir por qué el 57, no el 57. El 56. Y cuando se fue el doctor Covaleda, había 2 columnas, la primera de acá y la primera del otro lado. Y recuerdo que yo tuve que hacer la despedida y le dije al doctor Covaleda, estas 2 columnas son 2 manos que se elevan al cielo pidiendo por usted y su familia. De eso me acuerdo. Bueno, esas columnas tenían 9 metros por 45 por 45. Tenían esas columnas. Las dos primeras. Acá, la que está más cerca del altar. Bueno, después, poco a poco, fuimos levantando paredes. Y la pared que da hacia lo que es el barrio, hacia la calle, al oeste, al oeste, la pared estaba terminada, con todas sus columnas. Y viene la noche del 14 de diciembre a las 9 de la noche, 58. Le voy a decir por qué estoy seguro que es el año 58. Porque yo estaba en nuestro colegio, tenía que rendir los alumnos en diciembre, tenían que rendir en Tala. Y yo había salido para pedirle a don Oscar Révora que con la camioneta llevara alumnos. Y llevaba mi Forte, llevaba alumnos. Bueno, yo ya no tenía el Forte, yo tenía el Chevrolet 4, el Chivo 4. Y cuando me había ido a hablar con él,
cuando vengo, encuentro algo que no sabía, que algo pasaba. Y entonces yo tenía en lo que ahora es la sacristía donde el sacerdote se reviste, ese era mi garaje. En ese momento era mi garaje. Y cuando del garaje yo paso hasta este lado dentro de la superficie actual de la iglesia, vengo a la casa parroquial, me doy cuenta. ¿Qué hago? Corrió acá. Sin Ahí, más, si corría, me permite, yo me acuerdo. Corría ya y me puse a llorar. Yo recuerdo haber sido Me jovencita acuerdo. y estábamos preparando la cena y de pronto fue un tumulto. Y cuando yo acordé, que corrimos a ver qué pasaba, el padre Bosler sentado en el sillón lloraba amargamente y papá y mamá alrededor y nadie sabía qué pasaba. Y él por ahí logró decir, se cayó a la iglesia. Y ahí yo creo que ya estuvo la voluntad de mover el pueblo para que se levantara inmediatamente. Sí, yo veo eso. Toda la pared de aquel lado, todo lo largo, desde el Todo donde enterita. enterita la pared con las La pared 4 oeste. columnas, con las 4 columnas. doblaron Y las quebró las columnas como si fueran escarbadientes. Pero no cayó en una, no se deshizo, las columnas quedaron pedazos de medio metro, pedazos de medio metro. Era impresionante, la gente venía a ver eso. Cortó los fierros. Porque fue en ese lugar y no fue en otro. No, fue. en el cementerio Había y habido un unos poquitito allá en el donde se daba remate, En la feria. la feria. Ahí así fue como un paso, es decir, como un embudo, una Pero ruta. nadie habíamos pensado, había sido una tormenta, pero nadie sospechó que podía haber pasado una cosa semejante, Tal. más allá. Fue un desastre, bueno, pero se comenzó de nuevo a luchar y a trabajar. Bueno, después empezamos a hacer paredes y la nueva columna de los dos lados, y pero el techo, y bueno, entonces vino don Mario Goldaracena y me dice, y padre, ¿cuándo va a estar el techo? Y hay que hacerlo, y es la seguridad de las paredes, la seguridad de las paredes es el techo. Y entonces me dijo, yo le doy 100.000 pesos. Usted saca todos los materiales que necesite, los saca de la casa allá, a cuenta de eso. Y además usted administra esos 100.000 pesos y va pagando la obra de mano. Y con eso hicimos las cabreadas y el Que eran techo. impresionantes Las cabreadas eran impresionantes. Habría que verlas para creer. Y las hizo Beit las hizo, a las cabreadas, allá. Claro, con los planos de Amoroto, por supuesto. Siempre siguió Y era, sí, todos los planos, todo Amoroto. Y estaba famosa la cabreada, el modo de hacer las cabreadas, con lo famoso que se llamaba la Cruz de San Andrés. El tipo de la confección. sí, la confección. Bueno, entonces terminamos eso y hicimos un piso de Portland, Los bancos, en ese momento hubo 20 bancos, se hicieron 20 bancos, que las familias estaban tal, cada una con un banco. 20 bancos, que lo hicieron en la Escuela de Arte y Oficio de Villaguay. Me lo hicieron gratuitamente. Pero la madera, pagué la madera nada más, pero mano de obra no pagué nada. ¿Me entiendes? En Villaguay. Y la puerta, esa, también la hicieron en la Escuela de Arte y Oficio de Villaguay. Y tampoco me la cobraron. ¿Me entiendes? Tampoco me la cobraron. Bueno, entonces el techado, se hizo el techo, y ya se pensó en inaugurar la iglesia. Sí, la torre tiene 2 cimientos, los tiene.
Pero claro, era una torre, era alta la torre, llegaba a 28 metros. Yo la campana la levantó Greme. La campana la levantó Greme, no la que estaba acá. Sí, sacamos la de acá y la llevamos allá. Bueno, inauguramos la iglesia el 27 de noviembre del año 61. La bendijo el padre Santiago Kainer, del sacerdote del Verbo Divino, que venía de Villa Calzada, ahí me salió. Villa Calzada era de donde él residía, pero andaba de misionero en toda la provincia de Entre Ríos, sobre todo en las colonias ruso-alemanas, pero como acá estaba yo, entonces yo lo conocía, lo conseguí que viniera a hacer una misión y justamente le tocó a él bendecir la iglesia. Bueno, te repito, el piso era de cemento. Sí, hasta que nosotros nos casamos. Sí, de cemento, sí. Y después, más adelante, el piso lo donó doña Rosalía Castiglione de Giglione, que costó 25.000 pesos en aquel momento. Y esos mosaicos los hizo Bogián. Bogián los hizo. Bueno, y Greme después lo colocó. Ahora adelante, en el altar demoramos, pero el altar se hizo con un ónix verde, es decir, fundamentalmente se pidió un color verde que era importado de Italia. Eso lo conseguí por intermedio precisamente del padre Santiago. Y después todo lo demás lo hizo Greme y lo alijó, lo pulió, con la máquina, lo pulió todo con la máquina. Pero es de una sola pieza. Sí, todo el frente era así. En el medio había, así venía, por un lado, en el medio se unían dos. Venía uno de acá y el otro de acá, se unían bien en el medio. Y tenía 3 escalones. Y los 3 escalones eran de ónix verde. Y la parte del altar, la parte donde hoy está el altar, esa también era de ónix verde. Bueno. ¿Y los comulgatorios? Los comulgatorios también tenía, sí, en aquel tiempo se usaba el comulgatorio y se tenía, y se ponían de la mitad del templo hacia un lado, hacia el oeste, y otra mitad hacia el este, y la gente venía y se arrodillaba a todo lo largo, y se iba dando la comunión de una punta a la otra, se terminaba en esta punta y se empezaba en la otra a dar la comunión. ¿Me entiende? Ese era el comulgatorio, también de ónix verde, con pilares de ónix verde. Greme hizo todo el altar, sí. Sí, San Carlos. Todo. Me acuerdo también, se van a acordar a lo mejor alguna de las hijas de Don Carlos, que allá no se podía trabajar con la máquina. Y se trabajaba entonces a mano con la piedra. Entre otros, por supuesto, el número 1 era Don Carlos. Y después yo, de noche sobre todo. Y las 2 hijas mayores de Carlos fueron las que también trabajaban de noche con el papá. Mientras el papá pulía arriba la parte de ónix del altar, el plano, las chicas en los escalones, ellas estaban allí trabajando una y otra con la piedra, limando el piso. Carlitos sí, que Carlitos venía a trabajar, Carlitos ayudaba, sí, le ayudaba sobre todo al padre en la parte del pulido en general, ¿no? Bueno, la cruz esa era del templo de acá, se puso la del templo de acá. Y después cuando se puso la campana, se puso ya antes de comenzar la inauguración, es decir, la puso también Don Carlos. ¿Y puso tenía Don vidrios, padre? Yo no ¿Cuál? recuerdo. No, el templo. no, Me parece allá que arriba hubo un tiempo, las ventanas, no estuvieron un tiempo. La ventana sin de vidrio, allá arriba. Las ventanas de la iglesia. ¿De la iglesia? Del templo. Y estuvieron sin vidrio en la parte alta, porque esa también la hicieron en Villaguay, en la Escuela de Arte y Oficio, a las ventanas.
Y después acá, sí, trajimos inclusive los vidrios, los trajimos desde Villaguay. Y la medida, todo conforme a como ellos le van. Y arriba el arco, por supuesto. Y era la ventilación era por las partes de los arcos de arriba. Así que no tenían ventana. Después fuimos abriendo ventanas y ahora está muy bien hecho como está en este momento con las ventanas corredizas. ¿Me entiende? Bueno, ahora en el templo otra novedad de importancia es cuando se hizo el cielo raso. El cielo raso, durante el primer movimiento militar, y que don Ángel Almeida era acá el intendente, conseguimos un subsidio, y con ese subsidio nos fuimos a Buenos Aires, Greme, Soto y yo, me parece que sí, tres, éramos los tres. Fuimos a Buenos Aires porque habíamos visto en alguna parte ese tipo de listones de aluminio. Y entonces fuimos a buscar teníamos que buscar un técnico que supiera ponerlo. Entonces compramos y contratamos en la misma empresa el que lo iba a realizar, ¿me entiende? Y al principio eran todo negro, después se pintó, más adelante se pintó. Sí, eso sí, que arriba tenía, ¿cómo es? Membrana de fibra de vidrio y también la pistola, sí, venía con una pistola, el encargado de hacerlo, tiraba contra la madera con la pistola y se clavaba un gancho, y ese gancho se colgaba, porque todas esas cada uno de esos partecitas está unida por otro fierro, otro soporte que va de punta a punta, varilla que va de punta a punta. ¿Se acuerda que faltó un poquitito? Como 2 o 3 tiritas, sí, que el pito estuvo sin nada. Y sí, después se pusieron. Me acuerdo, ¿Qué año te casaste? 65. Sí, el cielo raso no estaba. ¿No? Y cuando llovía, el ruido era un tronar, no se podía hablar en la iglesia. Más de una vez tuve que interrumpir la homilía y dejar, no se puede, porque no pueden escuchar nada por el ruido sobre el cine. Se nos había ocurrido poner en los fierros de las 2 columnas que sobresalían, que ahora se las unió, ahí estaban los fierros, y entonces había que poner un parlante. Bueno, habíamos visto a uno, a otro, y nadie se animaba a cruzar, ni a preparar adelante. Y entonces, no sé, se me ocurrió a mí un día, no sé por qué, pero conste que en aquel tiempo usábamos sotana. Así que bueno, acá atrás puse, detrás del templo, había una escalera larga, y me subí por ahí por la escalera, llevé arriba la primera parte, el parlante, subí el cable y una herramienta para poder atar, etcétera. Bueno, ¿y qué hago? Me ato, me subo hasta la primera parte, que es el techo de la actual sacristía, y de ahí para subir hay escalones, escalones de fierro para tomarse. Bueno, yo me prendo a la espalda el parlante, y acá en un brazo llevo cables, y el otro brazo también, que están tratando de tener libre las 2 manos, me llevo algo de las herramientas también atadas sobre la espalda. ¿Y qué hago? Me subo y acococho sobre la cumbrera, me voy saltando como salto de rana con las cosas hasta llegar allá,
¿Y de sotana? De sotana. Llegué allá a la punta y ahí no me conformé con eso, sino que había que subirlo. Y ahí había otros 3 escalones de fierro y entonces yo subí esos 3 escalones, me até, que eso tuve la prudencia, me até, no me acuerdo bien, no era un cinto, me parece que era una soga. Me até de ahí, sacar el parlante y lo puse entre los fierros. Había 4 fierros que venían de la columna de abajo, 4 fierros que sobresalían. Ahí sobre esos fierros metí el parlante y lo até para que indudablemente no aflojara. Pero a su vez desde ahí yo llevé allá un violín, una piola, con la cual yo desde abajo me tenían que mandar algo. Y de allá yo conecté todos los cables, tiré para abajo y abajo no me acuerdo quién, pero si no era Carlito anda raspando, probó el equipo. Y recién después, cuando el equipo anduvo, yo me bajé de allá arriba y a Cococho me vine ya sin la carga. Bueno, dicen, yo no me acuerdo. Pero no estaba el cielo raso, fue entre medio. No, yo por encima del techo. Ah, por encima. Encima del techo. Claro, Por afuera. A Cococho sobre el techo. Claro. Y no me acuerdo, dice que la gente lo vio y era un espectáculo y dice, mirar. No sé, dicen, yo no. Bueno, esa fue una de las macanas que no debía haber hecho, pero la hice. Ya lo hizo, ya está, y tuvieron equipo por gran tiempo. ¿Cómo fue esto de recaudar el dinero para hacer la construcción de ese templo? Y recorríamos el campo, y el que no nos daba un novillito o una vaquilla nos daba unos pesos, y así recorrimos todo Chiquero. Yo recuerdo que recorrí todo Chiquero, lo recorrí, parte Crucecita Octava, acá Durazno Sur, a las estancias íbamos y se conseguía, y después feria y rifa, listas, se anotaba. y después en las cosechas pedir una bolsa de lino, una bolsa de trigo, una bolsa de maíz, y así se fue haciendo. Sí, sí. No. Aparte la colonia era muy abundante. Sí. ¿no? Había mucha gente. Y los que tenían gallinero, siempre con algo, siempre hubo un aporte. Y aparte durante meses, durante casi un año, teníamos una especie de cuota mensual. Y recorrían, había un grupo de damas que se encargaba de recorrer los hogares, y los que teníamos que ir al campo íbamos al campo, y peso tras peso se fue haciendo. ¿Y la imagen de la Virgen ya estaba cuando usted llegó a Maciá? ¿Cuál? La que está acá, la chiquita. Ajá. Sí, esa estaba. ¿Cuál es la original, digamos? ¿Cuál es la primera que llegó? Según ustedes, no sé. Sí, la imagen grande. ¿Qué se hizo? Es la que está en la casa parroquial al frente. Ahí ni bien Claro, entra está en la la casa Está en la casa parroquial, parroquial. sino que le cambiaron el color. Está del mismo color que esta. Antes era con un manto medio rojizo, verde, así. Esa era una imagen grande que había. Bueno, pero estaba rota. Tiene una mano. Se había roto. Cuando vivíamos en Gualeguaychú llevamos a arreglarle las manos. No sé si no estaba usted. Yo eso ya no me acuerdo. Ah, sí. Que le arreglamos las manos al corazón de Jesús y a la Virgen, que las carmelitas descalzas la arreglaron. Pero la patrona, según mamá, era la chiquita. La chiquita. La que está. La chiquita. La patrona era la chiquita. La que está. Esa. Y la otra, no sé de dónde. Acá, ¿se acuerdan ustedes que No, eso sí que no. ¿No era donación inicial de la familia Goldaracena o de doña Mima? Imposible. De eso puede ser. Yo siempre oí eso de que era donación de la familia Goldaracena. Ahora, de lo que yo me acuerdo de la corona de la Virgen, De esa Virgen. de la nuestra, de la patrona, Ah, que María Elena las donó a la coronita, porque La no tenía estrellita. la estrellita, la coronita. Primero no, me parece que la de la Virgen y después la de
Mirta? María Elena de la Silva. La Ella mamá había de- hecho una promesa que la donó, yo de eso me acuerdo. Y lo mismo los angelitos. Al día patronal se celebraba el 15 de septiembre. Yo llegué acá en el mes del 2 de mayo del año 54 y el 15 de septiembre del 54 se celebró la primera fiesta patronal, la que presidía yo. Y ese día, 15 de septiembre, hizo un frío y un ventarrón que le hicimos las cosas detrás de la casa, porque el templo no alcanzaba para la gente. Hicimos ahí preparamos un altar y preparamos así, y tratamos de hacer una cortina que nos voló todo el viento. Bueno, y entonces ya allí yo dije, es el último año que la fiesta se celebra el 15 de septiembre. A partir del año próximo se celebrará en el Día de la Medalla Milagrosa, que es el 27 de septiembre, de noviembre. Y así se hizo. Como que se festejaba la fundación de la iglesia. Cuando el Septiembre. Claro. Sí, sí. Claro. En vez de la celebración de la Virgen. En vez de la celebración. Y no era esta imagen la que se celebraba en aquel momento. Claro, hubo grandes Sí, internas. padre. sí, Hubo. sí. Yo me acuerdo de ir muy chica. Porque había una imagen de la Virgen Dolorosa, me parece, Sí, había o de una una. Virgen del Carmen, algo que esa Como desapareció. todo, había un grupo que quería que se mantuviera en septiembre y otro grupo que no, que se lleve en noviembre, y lo mismo la Claro. imagen, que no se cambie. Pero yo me crié escuchando que la patrona era la chiquita. Yo llegué Yo siempre terminante y dije, dije, Sí, sí. vamos a cumplir con... Claro, la fiesta, 27 de noviembre. y ya no se cambió nunca más. Efectivamente, el primer año que lo hicimos en noviembre, un gentío. Aparte, siempre yo tengo la idea que coincidió con los primeros carros que entraban con la cosecha. Entonces era un pues. doble festejo. Yo Ah. siempre digo, los primeros trigos, no sé, que entraban, eran en noviembre. Noviembre, para la fiesta sí, patronal. sí. Entonces todo el mundo dejaba de trabajar y venía. a la Sí, fiesta. sí, era notable, como la gente del campo dejaba de trillar y venía, sí, a la misa y a la... Sí, una verdadera fiesta siempre fue. Claro, fue una fiesta del pueblo. Es curioso cómo después se fueron haciendo esas tribunas allí que venía a cantar tanta gente, que varias personas de las iglesias cristianas, de las otras iglesias cristianas, participaban. Y siguen participando. Para Bueno. el Día de la Patrona Sí, sigue sí. siendo la fiesta del pueblo. Sí. Mire, yo nunca vi en Gualeguaychú, con tantas parroquias que había, aglomeraciones como se ven acá. Y yo les decía, en mi pueblo, Sí. que se junta más gente que allá, ¿no? Sí, sí. Casa parroquial. La casa parroquial se inició, se inauguró el año 65 y se inició el año 62, se inició con los cimientos, que también es el plano lo hizo también Amoroto gratuitamente, tanto en una como en otra oportunidad. Así que fue inmediato que se empezó. Sí, Intendente fue, de Villaguay. se demoró. Intendente de Villaguay. Y él era ingeniero, ¿no es cierto? O arquitecto. Arquitecto. Y se inauguró prácticamente el año 65, se comenzó a vivir allá. Ahora en la casa nueva hay dos puertas que pertenecían a la casa vieja. La que da del baño a lo que actualmente es secretaría, y la que da del baño hacia la parte del living, al living. Y la puerta del otro dormitorio, 3 puertas que eran de la casa vieja están en la casa nueva, porque quedó solamente, porque se sacó una puerta que daba de lo que era mi pieza a lo que era un saloncito donde se guardaba todo, y daba catequesis, se guardaban cosas. la casa vieja. Ahí había una puerta. Sí. La otra puerta daba al baño y la otra puerta era
que daba a lo que venía a ser la secretaría. Despacho parroquial, Despacho que parroquial. le decían. Claro. Se comunicaba con la capillita. Sí, tenía. Fue lo último que se demolió eso. Sí, y quedó en pie lo que era mi dormitorio y el baño. Eso quedó. Quedó un tiempo, hasta después, porque la casa la deshicimos, ocupamos parte del zinc, lo vendimos como de segunda mano y compramos zinc nuevo. Pero la casa parroquial no es para lo que es el sector de guardería ahora, ¿no? Sí. Sí, Sí, pero no, de eso no queda nada, nada, No, no hay nada, nada. nada. No queda nada. Nada, nada. El despacho parroquial tenía comunicación interna con la capillita. Sí. Y pues de ahí se cerraba la puerta grande. Claro, cerrada la puerta. Justo daba al confesionario. Claro. Donde estaba el armonio. Claro. Se cantaba. Y de mayo del 54, que por supuesto hacía, había una sola escuela, había luz de las 6 de la tarde, una cantidad de cosas. Barro diferentes. mucho. Cuéntame un Con- poquito de eso, padre. Y bueno, Sobre cuando todo para los chicos, ¿verdad? cuando el día que llegué, el 2 de mayo del 54, trajeron mis cosas, dos camionetitas Forte. Una era de Adolfo Oet y la otra era de Juan, todo el mundo le decía Juancho, que era un famoso bochero en toda la provincia. Y venían manejando una, la de Adolfo, y yo venía con la de don Adolfo. Y entramos por la calle actual La Ramírez, y ahí tomamos por la de Loiber. Y frente a la Club Atlético se nos empantanaron las dos camionetitas. Y bueno, a bajarse, a empujar, que venía con toda la mudanza. con la mudanza. Y venía desde Villaguay. Desde Villaguay, sí. Y había Que que pasamos el arroyo Raíces con el agua a mitad de las gomas, las cubiertas. Así pasamos el arroyo ¿Qué Raíces. tal el recibimiento del pueblo viendo un sacerdote tan joven? Una desilusión. Porque nadie quería que se fuera el padre, ya no. No era tanto porque se fuera para allá, no, por supuesto no quería que se fuera. Pero lo primero que dijeron, y este mocoso nos mandan acá. Claro, yo acababa de cumplir 29 años. Y claro, para el colmo... Pesarini con usted. No, ¿O no? Pesarini estaba en Villaguay. Estaba en Villaguay, ¿no? Estaba en Villaguay, sí. No, ¿No él lo después- acompañó, quiero decir? No. Ah. Porque era domingo, tenían misa Claro. allá, tenían ¿Este fue su compromiso. primer destino, Maciá? No, Villaguay. Villaguay, yo Villaguay. estuve 4 años y 4 meses menos un día en Villaguay. Y de ahí Y ahí Qué vine acá. memoria prodigiosa que tiene padre. qué desilusión entonces por Ah, la gente sí. cuando lo vio tan joven. Claro, y ahí al poco tiempo se crea la diócesis. Y entonces nos reuníamos todos los sacerdotes y 58. almorzábamos en conjunto. Y viene una de las señoras de Gualeguaychú que entendía, pero este es seminarista, dice. Pero este es seminarista. Claro. Tuvo que convencerse que era el cura de Maciá, el vicario de Así que Maciá. día de lluvia, prácticamente. Y llovió, yo tenía que venir en marzo. Y no se pudo en marzo, en abril, no se pudo en abril. Porque llovía y los arroyos salidos de madre, por todos lados, ese raíz era espantoso. Horrible pasaba. Y bueno, y no había forma de llegar. Y entonces, hasta que al final, el 2 de mayo, como fuera, nos vinimos pensando que nos íbamos a empantanar, pero había que llegar. Y yo tenía que llegar para la hora de la misa. Y claro, con el camino como estaba, llegué tarde. Yo llegué cuando terminaba la comunidad de dar la comunión, que vino Monseñor Vilar a ponerme en posesión y a tomarme el juramento de cura párroco. Y bueno, menos mal que yo llegué, terminaba de dar la comunión y me fui adelante y lo saludé a él, le dije, ¿por qué había llegado tarde? Porque haber llegado tarde cuando tenía que llegar a tal hora. Bueno,
Le dije que lo que nos pasaba, que nos empantanamos y que por eso llegamos tarde. Y bueno, entonces él ya me tomó el juramento, leyó el nombramiento y yo tuve que saludar a la gente. No sé lo que habré dicho en ese momento, no me acuerdo. Y estaba el padre Janot. La misa la estaba celebrando el Monseñor Vilar. Y estaba el padre Janot, por supuesto. Diócesis de Paraná vendría a ser. En aquel tiempo era había la única, la arquidiócesis. Era todo Entre Ríos, era una sola arquidiócesis. ¿No era Guillán? Monseñor Guillán, Guillán. Zenobio Lorenzo Guillán, Zenobio Guillán. el que nos ordenó con el padre Botegal. Y como parroquia se la declara en 1980, cuando viene el padre Raúl. Benedetti. Claro, él Raúl le da Benedetti. posición como párroco, ¿no? Sí. A partir de ahí fue parroquia. Sí, que yo hablé allá de que ya esa tenía que independizarse de Lucas González, porque hasta ese momento dependía de Lucas González. Yo venía a ser teniente cura de Lucas González para atender Chiquero, y era teniente cura de Nogoyá para atender Crucecita, y era teniente cura de Villaguay para atender Raíces. Era una zona inmensa. El año que yo vine, en la manzana de enfrente, solamente estaba la casa donde actualmente vive la señora Díaz Caino, era la única casa acá todo el frente, y había una casa casi en tipo rancho, amparado por un árbol inmenso, que daba contra la calle Mañasco, ¿no? Y acá de este frente no había nada, sobre la calle actual Gondalacena. En aquel tiempo se llamaba Concordia. Concordia se llamaba la calle. Después acá en toda esa 50 por 50 y hasta llegar a la otra calle nuevamente, todo eso era un monte. Y ahí en el monte, por ahí cerquita, como a 30 metros de la calle, había un ranchito de un tal Rivas, y que era casado o que convivía con una Pires. Y ahí me tocó en el monte, me parece que fue uno de los primeros unción de enfermos que yo di. Fue ahí en esa casa con el viejito. La de acá de Ibarra, lo de Justo Seguro. Ibarra, lo de Justo Seguro, sí. Lo de Arévalo. esas casas. Lo de Arévalo, sí. Ahí era una construcción muy vieja que si vos te fijas existe. Pero lo de la esquina de Cover no. Eso se hizo después. Vino después. Eso lo hizo. Ah, no, esta manzana no, esta está. No, esta no había nada. No, claro, en esta no. En acá donde está la parroquia no Ah, había nada. no. Era en su época que las procesiones se hacían por la San Martín para allá, ¿no? Sí. Hasta la Gualeguaychú y de ahí volvían por la 25. Monseñor Guillán no vino ninguna vez estando yo. No. El primero que vino acá fue Monseñor Tortolo. Monseñor Tortolo, que era en ese momento era el arzobispo de Paraná, vino para confirmar, porque habían preparado en los almacenes iglesia que llamaban allá, habían preparado chicos y grandes para confirmar. Y Monseñor Tortolo se comprometió a venir ahí, a ese lugar. Y entonces yo me fui con mi Chevroletcito 4 en aquel momento, y él lo trajeron de Paraná. Lo trajeron. Me parece que, si no me equivoco, si no fue uno de los reatos que lo trajo, que me parece que lo trajo. Y después de allá se vino conmigo en el poderoso Chevroletcito 4. Claro. Y hacía falta el agua, que era, no sabían qué hacer, ya desesperados de agua. Y un gentío a la tarde esa, fue por la tarde que se hizo la misa y la confirmación, Monseñor, como hablaba, no digo muy largo, sino muy bien. Y entonces le dijo: esta multitud va a traer agua para todos. Llovió a la noche que no hubo forma de mover,
¿Saben en qué se fue Monseñor Tortolo? En el sulky de don Luis Ibarra, y que lo llevó el yerno. Pichón lo llevó hasta la estación del tren, y ahí Monseñor tomó el tren. Y pueden imaginar, acá, pero era tan grande, no se podía caminar. Y entonces, no sé cómo acá nos arreglamos para subirlo a Monseñor, que no se ensuciara completo, tapamos las ruedas para que no le llegara el salpicón. Y allá después para bajarlo otra vez, que yo me fui a pie hasta allá para ayudar a bajarlo. Y Pichón, por supuesto, ayudó para subirlo, para bajarlo. Y ahí se desembarcó y subió en el coche motor. Recuerdo, pero haber sido muy chiquita, una visita de Monseñor Guillán. Que me acuerdo bien. Pero debe haber estado ya no. Chiquita, sí, ya no, sí, o tal vez antes. Y ya cuando... Acá. Y bueno, y Chalú cuando... No, pero Chalú ya Chalú era de vino después. Gualeguaychú. No, cuando la diócesis ya. Sí. Claro, cuando ya venían de Gualeguaychú. De Guillán me acuerdo bien que habían venido de Paraná, que era toda la ceremonia. A mí se me grabó que él se puso con la mano, con el anillo, en la época que había que besar el anillo. Que manejaba El anillo de los obispos trae una muy pequeña reliquia de la Vera Cruz de Cristo. Y ese anillo, cuando muere el obispo, el anillo tiene que volver a Roma. ¿Y hasta ahora es así? Sí. ¿Vienen a Roma también o no? El obispo lleva Su anillo. un anillo. Allá le ponen la reliquia y ese anillo después, cuando muera el obispo, tiene que volver a Roma. Y yo era capellán del hospital, ¿me entiendes? Así que habitualmente iba allá y visitaba, saludaba a todos los enfermos, no me interesaba de qué grupo religioso era, más aún, ahí los saludaba siempre, y cuando veía a alguno de otra iglesia que estaba un poquito regularón, yo le preguntaba si el pastor sabía. Unos me decían que sí, otros que no, pero en varias oportunidades, por lo menos 4 o 5, yo me enteraba cómo estaba. Yo vine y le avisaba al pastor: mire, usted tiene un feligrés allá que está en estas condiciones, sobre todo al de la iglesia del Plata y la otra del Missouri. Después con otros, el de la iglesia metodista, que tuvo un tiempo, tuvo pastor acá fijo. Ese pastor venía con frecuencia acá a la parroquia y hacíamos oración en común. No me acuerdo en este momento el hombre, era un hombre grande, en aquel momento era un hombre un poco mayor que yo, pero que hacíamos la oración en común. Gracias a ustedes, y si algo he hecho en Maciá ha sido porque he encontrado siempre muy buenos colaboradores. Por lo tanto, el mérito número 1 lo tienen ellos. Yo he sido un instrumento y nada más. Gracias. Tropeando pasa el durazno, el talitas y algo más. Se me encendió la guitarra en las noches de Maciá. Me dijo la chamarrita: te voy a recomendar para cantarle entre ríos. Hay que nombrar la Maciá. Le dije a la chamarrita: no se aflija que el cantar es ñandubay entrerriano que echó raíces en Maciá. A tiempo de las volteadas de bota y potro y bagual, en carrera desbocada darse un lujo era bolear.
chamarrita del encierra,